Mira el vaso de agua que tienes frente a ti. Transparente, inofensiva, esencial. La bebes sin pensar, como si fuera tuya por derecho divino. Pero aquí viene la primera verdad incómoda de esta noche. Ese sorbo que acabas de dar puede que ya no te pertenezca. Alguien, en algún momento, decidió que el agua no era un derecho humano, sino un producto, una mercancía, un negocio. Y ese alguien tiene nombre: Nestlé. Ahora piensa en la última vez que caminaste por un supermercado. Pasaste frente a estantes llenos de cereales de colores brillantes, chocolates envueltos en promesas de felicidad, leche en polvo que jura ser tan buena como la de una madre. Todo con logos amigables, mascotas sonrientes, eslóganes que hablan de nutrición y bienestar. Detrás de cada uno de esos productos hay una historia que no quieren que conozcas. Esta noche vamos a hablar de bebés que murieron de hambre porque sus madres creyeron en una mentira vestida de ciencia. Vamos a hablar de pueblos enteros en Pakistán que vieron desaparecer sus pozos mientras una corporación suiza llenaba botellas para venderlas al otro lado del mundo. Vamos a hablar de niños esclavizados en plantaciones de cacao, de ríos envenenados con plástico, de científicos comprados, de gobiernos arrodillados. Nestlé no es una empresa, es un sistema. Un pulpo con tentáculos en 191 países, dueño de más de 2.000 marcas, con ingresos anuales que superan el Producto Interno Bruto de naciones enteras. Un organismo diseñado para una sola cosa: convertir lo que necesitas para vivir en dinero para sus accionistas. La historia que vas a escuchar no es una teoría conspirativa, es un expediente, un archivo de crímenes documentados, juicios perdidos, escándalos enterrados y cinismo corporativo elevado a la categoría de arte. Es la historia de cómo una empresa que nació para salvar bebés terminó siendo acusada de matarlos. Bienvenidos a Relatos Supremos. Bienvenidos a la maquinaria del saqueo. Para entender a un monstruo hay que volver al momento de su concepción. Y para eso debemos viajar a la Suiza de 1867, a una pequeña ciudad llamada Vevey, enclavada entre montañas y lagos, donde el aire olía a chocolate y a prosperidad burguesa. Europa vivía una revolución silenciosa. Las fábricas vomitaban humo negro hacia cielos que antes habían sido azules. Los campesinos abandonaban sus tierras para convertirse en obreros. Y en las ciudades, una epidemia invisible mataba a los más vulnerables: los bebés. La mortalidad infantil era una carnicería estadística. De cada 1.000 niños nacidos, 300 no llegaban a cumplir un año. Las madres pobres, obligadas a trabajar en fábricas textiles durante 14 horas diarias, no podían amamantar a sus hijos. Las nodrizas eran un lujo de la aristocracia. Y las alternativas disponibles: leche de vaca diluida con agua sucia, papillas de pan rancio, caldos de dudosa procedencia, eran sentencias de muerte disfrazadas de alimento. En este contexto, apareció Heinrich Nestlé, un farmacéutico alemán emigrado a Suiza, con bigote de patriarca y ambiciones de filántropo. Nestlé había pasado años experimentando en su laboratorio con mezclas de harina de trigo, leche de vaca y azúcar, buscando un sustituto de la leche materna que pudiera salvar a esos bebés condenados. Y en 1867 lo encontró. Lo llamó Farine Lactée, harina lacteada, y la promocionó como el alimento perfecto para infantes. La leyenda fundacional de la empresa cuenta que el primer bebé salvado por este invento fue el hijo de un vecino de Nestlé, un niño prematuro que rechazaba toda alimentación y estaba a punto de morir. Heinrich le dio su fórmula y el niño sobrevivió. La historia es probablemente cierta y también es el primer acto de un guión que Nestlé repetiría durante los siguientes 150 años. Posicionarse como salvador mientras esconde sus verdaderas intenciones. Porque Heinrich Nestlé no era solo un filántropo, era un empresario. Y como todo buen empresario de la era industrial, entendía que la verdadera riqueza no estaba en vender un producto, sino en crear una necesidad. Su fórmula infantil no solo salvaba bebés, también hacía algo mucho más importante para el negocio: reemplazaba a las madres. Cada bebé alimentado con Farine Lactée era un cliente cautivo. 75.
Apenas 8 años después, 75, apenas 8 años después de su fundación, la empresa de Nestlé ya vendía su fórmula en Europa, América del Sur, Australia y las colonias asiáticas del Imperio Británico. Heinrich vendió la compañía ese mismo año, embolsándose una fortuna, y se retiró a vivir de sus rentas mientras otros continuaban su obra. El monstruo había nacido, pero su creador ya no estaría presente para ver en qué se convertiría. Los nuevos dueños entendieron algo fundamental. El negocio de la alimentación infantil no era solo vender polvo en latas, era vender confianza. Para eso necesitaban 2 cosas: médicos que recomendaran sus productos y madres que creyeran que amamantar era primitivo, anticuado, inferior. Comenzó así una de las campañas de manipulación más largas y sofisticadas de la historia corporativa. A finales del siglo XIX, Nestlé ya financiaba estudios científicos que cuestionaban la calidad de la leche materna. Publicaban folletos donde médicos con títulos impresionantes explicaban que la fórmula industrial era más higiénica, más nutritiva, más moderna. Las mujeres de clase alta fueron las primeras en caer. Amamantar se convirtió en algo de campesinas, de pobres, de gente sin educación. Las señoras respetables compraban Farín Lacté porque sus doctores se lo recomendaban, sin saber que esos mismos doctores recibían comisiones de la empresa. Pero la expansión verdadera requería más que propaganda. Requería fusiones, adquisiciones y una agresividad comercial sin precedentes. En 1905, Nestlé se fusionó con su principal competidor, la Anglo-Swiss Condensed Milk Company, creando un gigante que dominaba el mercado de productos lácteos en 3 continentes. La nueva entidad tenía fábricas en Suiza, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, España, y pronto las tendría en cada rincón del planeta donde hubiera vacas que ordeñar y madres que convencer. La Primera Guerra Mundial, ese matadero industrial que dejó 20 millones de muertos, fue una bendición para Nestlé. Los gobiernos necesitaban leche condensada para alimentar a sus ejércitos. Las fábricas trabajaban día y noche, produciendo latas que viajaban a las trincheras. Cuando los soldados volvieron a casa, si es que volvieron, llevaban consigo el recuerdo de esa leche dulce que los había mantenido vivos entre el barro y la metralla. Nestlé había convertido una guerra en una campaña publicitaria. Para 1920, la empresa era un coloso. Tenía más de 40 fábricas en todo el mundo, y vendía no solo leche, sino también chocolate, café y una gama creciente de productos alimenticios. Pero el verdadero genio de Nestlé no estaba en sus fábricas ni en sus recetas. Estaba en su comprensión de cómo funcionaba el capitalismo global. Mientras otras empresas peleaban por mercados locales, Nestlé pensaba en términos planetarios. Cada país era un territorio por conquistar, cada cultura una oportunidad de adaptación. En Brasil, endulzaban sus productos porque el paladar local lo demandaba. En India, respetaban las restricciones religiosas sobre la carne de vaca. En África, en África harían cosas que el mundo tardaría décadas en descubrir. La Gran Depresión de 1929 golpeó a Nestlé como a todas las empresas, pero el monstruo supo adaptarse. Mientras millones de personas hacían cola para conseguir un plato de sopa, la corporación suiza desarrolló un nuevo producto que cambiaría su destino: el café instantáneo. El gobierno brasileño, desesperado por dar salida a sus excedentes de café, contactó a Nestlé para que encontrara una solución. Después de 8 años de investigación, en 1938 nació Nescafé. El café instantáneo llegó al mercado justo a tiempo para otra guerra mundial. Y de nuevo, el conflicto se convirtió en oportunidad. El ejército estadounidense incluyó Nescafé en las raciones de sus soldados. Millones de jóvenes americanos aprendieron a beber café Nestlé en las playas de Normandía, en las islas del Pacífico, en los bosques helados de las Ardenas. Cuando terminó la guerra, esos soldados volvieron a casa con un hábito que durarían toda la vida. Nestlé había hecho lo mismo que con la leche condensada en la Primera Guerra: convertir el sufrimiento masivo en lealtad de marca. Pero aquí es donde la historia empieza a oscurecerse de verdad, porque durante la Segunda Guerra Mundial, Nestlé no solo vendió café a los aliados,
también hizo negocios con los nazis. La filial alemana de Nestlé, que operaba de manera semiautónoma, siguió funcionando durante todo el Tercer Reich. Sus fábricas producían alimentos para la Wehrmacht. Sus ejecutivos asistían a reuniones donde se discutía el esfuerzo bélico alemán. Y cuando la mano de obra escaseó porque los hombres alemanes estaban muriendo en el frente, las fábricas de Nestlé utilizaron trabajadores forzados. Esto no es una acusación sin fundamento. En 2000, un grupo de investigadores documentó que al menos 300 trabajadores forzados fueron utilizados en fábricas asociadas a Nestlé durante la guerra. La empresa, décadas después, admitió su participación y contribuyó a un fondo de compensación para víctimas del trabajo esclavo nazi. Pero durante años, mientras construían su imagen de corporación benevolente, este capítulo permaneció enterrado. La posguerra trajo el orden mundial que conocemos hoy. Estados Unidos como superpotencia, Europa reconstruyéndose con dinero americano y un nuevo campo de batalla llamado Tercer Mundo. Las antiguas colonias europeas en África y Asia comenzaban a independizarse, creando decenas de nuevas naciones con poblaciones hambrientas de modernidad. Para Nestlé, esto no era geopolítica, era el mayor mercado virgen de la historia. En los años 50 y 60, la corporación desplegó una estrategia de penetración que haría palidecer a cualquier ejército. Enviaron representantes a ministerios de salud de países recién independizados, financiaron clínicas y hospitales, donaron equipos médicos y a cambio solo pedían una cosa: acceso. Acceso a las madres, a los bebés, a los sistemas de salud que estaban naciendo en esas naciones. Las enfermeras de Nestlé aparecieron por primera vez en África a finales de los años 50. No se llamaban a sí mismas vendedoras, sino promotoras de salud maternal. Vestían uniformes blancos que las hacían indistinguibles del personal médico real. Visitaban hospitales, clínicas, aldeas remotas y llevaban un mensaje: la leche materna no era suficiente. Para que sus bebés crecieran fuertes y sanos, las madres necesitaban complementar con fórmula Nestlé. Las muestras gratuitas eran la punta de lanza de esta operación. Una madre recibía suficiente fórmula para alimentar a su bebé durante 1 o 2 semanas. Durante ese tiempo, sus propios pechos dejaban de producir leche. Cuando las muestras se acababan, ya no había vuelta atrás. La madre se había convertido, sin saberlo, en una cliente cautiva. Pero había un problema que Nestlé conocía y decidió ignorar: las condiciones en las que esas madres prepararían la fórmula. En Europa o Estados Unidos, mezclar polvo con agua era un acto simple e inocuo. El agua salía limpia de los grifos, las madres sabían leer las instrucciones, los biberones podían esterilizarse con facilidad. En las aldeas de Nigeria, en los suburbios de Manila, en las favelas de Brasil, nada de eso existía. El agua disponible estaba contaminada con bacterias fecales, parásitos, residuos industriales. Las madres, muchas de ellas analfabetas, no podían leer las instrucciones de preparación. Y como la fórmula era cara, la diluían más de lo necesario para que durara más tiempo, condenando a sus bebés a una desnutrición progresiva. Los biberones, imposibles de esterilizar sin acceso a agua hirviendo o equipos adecuados, se convertían en caldos de cultivo para bacterias mortales. El resultado fue una epidemia silenciosa. Bebés que morían de diarrea porque el agua con que se preparaba su fórmula estaba contaminada. Bebés que morían de desnutrición porque sus madres diluían demasiado el polvo. Bebés que habrían sobrevivido perfectamente si hubieran sido amamantados, pero que murieron porque alguien vestido de blanco convenció a sus madres de que la ciencia era superior a la naturaleza. Nadie sabe exactamente cuántos niños murieron por esta causa. Las estimaciones varían desde cientos de miles hasta varios millones a lo largo de las décadas. Lo que sí sabemos es que Nestlé conocía el problema y decidió que las ganancias eran más importantes. Documentos internos de la empresa revelan que sus propios científicos advirtieron sobre los riesgos de promocionar fórmula en condiciones insalubres. Esas advertencias fueron ignoradas. El negocio continuó. Para finales de los años 60,
Nestlé se había convertido en la corporación alimentaria más grande del mundo. Tenía presencia en prácticamente todos los países, vendía miles de productos diferentes y su marca era sinónimo de calidad y confianza. Pero debajo de esa fachada respetable, el monstruo seguía alimentándose y pronto el mundo comenzaría a enterarse de qué estaba hecho realmente. El primer destello de verdad vino en 1973, cuando una organización británica llamada What on Want publicó un informe titulado The Baby Killer. El documento detallaba las prácticas de comercialización de fórmula infantil en el tercer mundo, con Nestlé como principal acusado. Describía a las enfermeras de leche, las muestras gratuitas, la publicidad engañosa y conectaba todo esto con las muertes de bebés en países pobres. Un año después, un grupo suizo tradujo el informe al alemán con un título más directo: Nestlé Tötet Babys. Nestlé mata bebés. La corporación, en lugar de responder a las acusaciones con humildad o reformas, hizo lo que hacen todas las corporaciones cuando se sienten amenazadas: demandó. Llevó al grupo suizo a los tribunales por difamación. El juicio duró 2 años y se convirtió en un espectáculo mediático que Nestlé no anticipó. Los acusados llamaron a testificar a médicos, enfermeras y expertos en salud pública que confirmaron cada una de las acusaciones del informe. El tribunal, al final, condenó al grupo suizo por difamación técnica. El título era demasiado provocador, pero declaró que el contenido del informe era esencialmente verdadero. El juez incluso recomendó a Nestlé que cambiara sus prácticas de marketing. Fue una victoria pírrica para la corporación. Ganaron el caso, pero perdieron la guerra de relaciones públicas. El escándalo del Baby Killer había nacido y no desaparecería en décadas. En 1977, grupos de activistas en Estados Unidos lanzaron un boicot contra Nestlé. Fue el mayor boicot de consumidores de la historia hasta ese momento. Universidades, iglesias, sindicatos y organizaciones civiles se unieron para exigir que la empresa cambiara sus prácticas. El boicot duró 7 años y se extendió a múltiples países. Nestlé respondió con una campaña de relaciones públicas sin precedentes. Contrató a una de las firmas de lobby más poderosas de Washington. Creó un instituto con nombre científico para producir estudios que minimizaran los daños de la fórmula infantil. Envió representantes a debatir con activistas en universidades y medios de comunicación. Y por supuesto, negó cualquier responsabilidad en las muertes de bebés. Pero la presión era demasiada. En 1981, la Organización Mundial de la Salud aprobó un Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. El código prohibía la publicidad directa de fórmula infantil, las muestras gratuitas en hospitales y el uso de personal vestido de médico para promocionar productos. Estados Unidos fue el único país que votó en contra, presionado por el lobby de la industria alimentaria. Nestlé anunció públicamente que acataría el código. El boicot terminó en 1984. La corporación había sobrevivido a su primera gran crisis de imagen, pero las prácticas que el código prohibía no desaparecieron. Solo se volvieron más sutiles, más difíciles de documentar, más fáciles de negar. Investigaciones posteriores realizadas en los años 90 y 2000 encontraron que Nestlé seguía violando el código de la OMS en múltiples países. Seguían distribuyendo muestras gratuitas en hospitales, solo que ahora lo hacían a través de intermediarios. Seguían usando personal vestido de blanco, solo que ahora los llamaban consultoras de nutrición. Seguían promocionando la fórmula como superior a la leche materna, solo que ahora lo hacían en redes sociales y plataformas digitales donde la regulación era más laxa. El monstruo había aprendido una lección importante. No necesitaba dejar de hacer el mal, solo necesitaba hacerlo mejor escondido. Y mientras el mundo se distraía con otros escándalos, otras guerras, otras crisis, Nestlé continuaba expandiéndose, comprando empresas, creando marcas, tejiendo una red de poder que haría imposible imaginar un mundo sin ella.
Para el cambio de milenio, la corporación suiza era dueña de marcas que la mayoría de consumidores ni siquiera asociaban con Nestlé. Kit Kat, Nespresso, Perrier, San Pellegrino, Purina, Gerber, Häagen-Dazs, Cheerios, Hot Pockets, DiGiorno, Stouffer's, Lean Cuisine. La lista era interminable. Evitar comprar productos Nestlé se había convertido en un ejercicio de investigación forense. Y eso, por supuesto, era exactamente lo que la corporación quería. Pero el verdadero golpe maestro de Nestlé en su camino hacia la dominación global no fue el chocolate, ni el café, ni la fórmula infantil. Fue algo mucho más fundamental, mucho más esencial, mucho más aterrador. Fue el agua. En 1992, Nestlé compró Perrier, la famosa marca de agua con gas francesa. Fue una adquisición hostil, agresiva, que dejó claro que la corporación había identificado su próximo territorio de conquista. El agua embotellada, ese producto que convierte algo gratuito en algo por lo que pagas, se convirtió en la nueva obsesión de Nestlé. Durante las siguientes 2 décadas, la empresa compró decenas de marcas de agua en todo el mundo. Poland Spring en Estados Unidos, Vittel en Francia, Arrowhead en California, Pure Life en mercados emergentes. Para 2010, Nestlé era el mayor vendedor de agua embotellada del planeta, con ventas anuales que superaban los $8,000 millones. Pero vender agua embotellada no es solo un negocio de marketing y distribución. Primero necesitas el agua. Y obtenerla requiere algo que Nestlé dominaba como ninguna otra corporación: el arte de extraer recursos de comunidades que no tienen el poder para defenderse. La estrategia era elegante en su cinismo. Nestlé identificaba fuentes de agua subterránea en regiones rurales o empobrecidas. Negociaba con gobiernos locales, a menudo corruptos o desesperados por inversión extranjera, para obtener permisos de extracción a precios ridículos. Instalaba sus bombas y comenzaba a succionar millones de litros de agua, que luego embotellaba y vendía a precios multiplicados por 1000. Las comunidades locales, que habían dependido de esos acuíferos durante generaciones, veían cómo sus pozos se secaban, sus ríos menguaban, sus tierras se volvían estériles. Pero para cuando se daban cuenta de lo que estaba pasando, Nestlé ya tenía contratos blindados, ejércitos de abogados y conexiones políticas que hacían imposible cualquier resistencia efectiva. Este era el monstruo en su forma más pura. Ya no se trataba de vender un producto que la gente podía elegir comprar o no. Se trataba de apropiarse de algo que la gente necesitaba para sobrevivir y luego vendérselo de vuelta. Era el capitalismo llevado a su conclusión lógica más obscena, y apenas estaba comenzando. Imagina que eres un campesino en Pakistán. Vives en una aldea llamada Bati Dilwan, en la provincia de Punjab, donde tu familia ha cultivado la tierra durante generaciones. El agua siempre ha estado ahí, bajo tus pies, en un acuífero que alimentaba tus pozos y tus cosechas. Hasta que un día, a finales de los años 90, llegaron unos extranjeros con trajes caros y promesas de prosperidad. Nestlé quería construir una planta embotelladora en tu región. Los funcionarios locales estaban extasiados. Habría empleos, inversión, desarrollo. Nadie preguntó qué pasaría con el agua que la empresa planeaba extraer. O mejor dicho, nadie quiso escuchar la respuesta. La planta comenzó a operar en 1998, bombeando agua subterránea para la marca Pure Life. Al principio, todo parecía normal, pero en pocos años, los pozos de las aldeas cercanas comenzaron a secarse. El nivel del acuífero descendía a un ritmo que ningún geólogo local había visto jamás. Las bombas de Nestlé extraían millones de litros diarios, mientras los campesinos veían cómo el agua que necesitaban para sus cultivos y su ganado desaparecía bajo tierra. Para 2006, la situación era crítica. Aldeas enteras que habían dependido de pozos artesanales durante siglos, ahora no tenían agua potable. Los cultivos morían, el ganado enfermaba, y lo peor estaba por venir. El agua que aún quedaba en algunos pozos profundos comenzó a mostrar niveles peligrosos de arsénico, una consecuencia directa de la sobreexplotación del acuífero que alteraba la química del subsuelo. Los niños de Bati Dilwan comenzaron a enfermarse. Lesiones en la piel, problemas gastrointestinales, síntomas que los médicos locales tardaron en identificar como envenenamiento por arsénico.
Las familias que podían permitírselo compraban agua embotellada. El producto más asequible era, irónicamente, Pure Life de Nestlé. La empresa vendía a estas comunidades el agua que les había robado, después de haberles destruido su única fuente alternativa. Cuando periodistas internacionales comenzaron a investigar la situación, Nestlé respondió con su libreto habitual. Negaron que sus operaciones tuvieran impacto en el acuífero. Presentaron estudios financiados por ellos mismos que mostraban que todo estaba en orden. Señalaron que el cambio climático y la agricultura local eran los verdaderos culpables de la escasez de agua. Y continuaron bombeando. Pakistán no era un caso aislado. Era el modelo que Nestlé replicaba en todo el mundo. En Nigeria, la empresa estableció operaciones similares en comunidades rurales donde el acceso al agua limpia ya era precario. En un país donde 60 millones de personas carecen de agua potable, Nestlé extraía recursos hídricos para venderlos en botellas de plástico a una élite urbana que podía pagarlas. Las comunidades cercanas a las plantas embotelladoras reportaban los mismos problemas que en Pakistán: pozos secos, agua contaminada, dependencia forzada de productos embotellados. En Etiopía, uno de los países más pobres del planeta, Nestlé firmó acuerdos con el gobierno para acceder a fuentes de agua, mientras millones de etíopes sufrían sequías recurrentes. La ironía era brutal. Una corporación suiza, con beneficios anuales de miles de millones de dólares, extraía agua de un país donde la gente moría de sed. Pero quizás ningún caso ilustra mejor el cinismo de Nestlé que lo que ocurrió en Estados Unidos, el país que supuestamente tiene las regulaciones más estrictas del mundo. En California, la empresa ha operado una planta embotelladora en el Bosque Nacional de San Bernardino, extrayendo agua de manantiales que alimentaban el ecosistema local. Durante años, Nestlé operó con un permiso que había expirado en 1988. Sí, leíste bien. Durante casi 3 décadas, la corporación extrajo millones de litros de agua de tierras federales sin autorización válida, pagando una tarifa de $500 anuales que no había sido actualizada desde los años 80. Cuando California sufrió su peor sequía en siglos entre 2012 y 2017, los residentes fueron obligados a racionar agua. Se prohibió regar jardines, lavar autos, llenar piscinas. Mientras tanto, los camiones cisterna de Nestlé seguían saliendo del Bosque Nacional cargados de agua que la empresa embotellaba y vendía. Las autoridades estatales, presionadas por la opinión pública, finalmente ordenaron una investigación. Descubrieron que Nestlé extraía aproximadamente 140 millones de litros anuales de tierras públicas y que la empresa no tenía derecho legal a la mayor parte de esa agua. La respuesta de Nestlé fue contratar más abogados y lobistas. Argumentaron que tenían derechos históricos sobre el agua, que sus operaciones eran legales según interpretaciones creativas de leyes centenarias, que la sequía no era su problema. El litigio se extendió durante años mientras las botellas seguían llenándose. Una historia similar se desarrolló en Michigan, donde Nestlé extraía agua del acuífero que alimentaba los Grandes Lagos. En 2017, mientras la ciudad de Flint sufrió una crisis de agua contaminada que envenenaba a sus residentes, mayoritariamente afroamericanos, el estado de Michigan aprobó un permiso para que Nestlé aumentara su extracción de agua a más de 1.500 millones de litros anuales. La empresa pagaría al estado $200 al año por ese privilegio. $200. Por 1.500 millones de litros de agua, que luego vendería a precios de mercado. Los residentes de Michigan protestaron. Más de 80,000 personas firmaron peticiones contra el permiso. Pero el gobierno estatal, donde los lobistas de Nestlé tenían décadas de influencia acumulada, ignoró la oposición pública y aprobó la extracción. Peter Brabeck-Letmat, el hombre que dirigió Nestlé durante 14 años como director ejecutivo y luego como presidente de la junta, cristalizó la filosofía de la empresa en una entrevista que se hizo viral. Dijo, con la calma de quien cree que el mundo le pertenece, que la idea del agua como derecho humano era extremista, que el agua debía tener un valor de mercado, que sólo así se usaría de manera responsable. Déjame traducir eso al lenguaje de la realidad.
el jefe de una corporación que facturaba 90.000 millones de dólares anuales, argumentaba que los pobres no deberían tener acceso gratuito al agua porque no la valorarían lo suficiente, que el mercado, no los derechos humanos, debía decidir quién bebe y quién muere de sed. Que él, desde su oficina en Vevey, con vista a los Alpes suizos, tenía la autoridad moral para determinar el destino de miles de millones de personas que dependían de fuentes de agua que su empresa estaba comprando. Brabeck luego intentó matizar sus declaraciones, arguyendo que había sido sacado de contexto, pero el daño estaba hecho. El video se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal con el capitalismo corporativo del siglo XXI. Y Nestlé, en lugar de reflexionar, redobló su apuesta por el agua. Mientras secaban acuíferos y compraban manantiales, la corporación también libraba otra guerra, la guerra contra tu salud. Piensa en un supermercado. Caminas por el pasillo de cereales y ves cajas de colores brillantes con mascotas sonrientes. Honey Nut Cheerios, Nesquik, Cookie Crisp. Tus hijos los piden porque los han visto en anuncios diseñados por psicólogos especializados en manipulación infantil. Tú los compras porque en algún lugar de la caja dice que contienen vitaminas y minerales esenciales. Lo que no dice la caja es que una porción típica contiene más azúcar que una dona. Nestlé, junto con otras corporaciones alimentarias, ha perfeccionado lo que los científicos llaman el Bliss Point, el punto de éxtasis. Es la combinación exacta de azúcar, grasa y sal que activa los centros de recompensa de tu cerebro de manera similar a las drogas adictivas. No es una metáfora. Los estudios de neuroimagen muestran que los alimentos ultraprocesados encienden las mismas regiones cerebrales que la cocaína. Los productos de Nestlé están diseñados, literalmente diseñados en laboratorios por científicos con doctorados para ser lo más adictivos posible. Cada receta es el resultado de miles de experimentos donde se prueban variaciones mínimas de ingredientes hasta encontrar la fórmula que genera la mayor compulsión de consumo. No quieren que disfrutes su comida, quieren que no puedas dejar de comerla. Los resultados de esta ingeniería de la adicción están a la vista. El mundo enfrenta una epidemia de obesidad sin precedentes. Más de 1.000 millones de personas tienen sobrepeso u obesidad. La diabetes tipo 2, una enfermedad que antes se llamaba diabetes del adulto porque casi nunca afectaba a niños, ahora se diagnostica en adolescentes y hasta en niños pequeños. Las enfermedades cardiovasculares, directamente relacionadas con dietas altas en azúcar y grasas procesadas, son la principal causa de muerte en el planeta. Y Nestlé, mientras vende productos que contribuyen a esta catástrofe sanitaria, también financia estudios científicos diseñados para minimizar la culpa de la industria alimentaria. Entre 2009 y 2015, la corporación suiza fue uno de los principales patrocinadores del Global Energy Balance Network, una organización supuestamente científica que promovía un mensaje conveniente. El problema de la obesidad no es lo que comes, sino la falta de ejercicio. Los investigadores afiliados a esta red publicaron estudios que restaban importancia al rol de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados en la epidemia de obesidad. Cuando periodistas revelaron que Coca-Cola y Nestlé financiaban la organización, el escándalo forzó su disolución, pero el daño estaba hecho. Durante años, esos estudios financiados por la industria fueron citados por políticos y funcionarios de salud que argumentaban contra impuestos al azúcar o regulaciones a la publicidad de comida chatarra. La ciencia había sido comprada y millones de personas pagaron las consecuencias con su salud. En Brasil, Nestlé desplegó un programa llamado Nestlé Até Você, que significa Nestlé hasta ti. La idea era usar vendedores puerta a puerta para llevar productos de la empresa a las favelas y comunidades rurales más pobres del país. Los vendedores, reclutados entre los propios residentes de estas comunidades, recorrían sus barrios ofreciendo crédito para comprar chocolates, galletas, fideos instantáneos y otros productos ultraprocesados. El programa fue presentado como un modelo de emprendimiento social, una forma de llevar nutrición asequible a los más pobres, mientras se creaban oportunidades económicas. La realidad era más siniestra. Nestlé estaba usando técnicas de microcrédito,
similares a las que usaban los bancos depredadores, para enganchar a comunidades pobres en el consumo de alimentos que arruinaban su salud. Los mismos barrios donde operaba Nestlé Atebocé vieron aumentos dramáticos en tasas de obesidad y diabetes. Un estudio publicado en 2017 documentó que el consumo de alimentos ultraprocesados en Brasil había aumentado un 80% en la década anterior, coincidiendo con la expansión agresiva de Nestlé y otras corporaciones en el mercado brasileño. El país, que durante generaciones había tenido una dieta basada en arroz, frijoles, frutas y vegetales, ahora luchaba contra una epidemia de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. Pero quizás el capítulo más oscuro de la historia contemporánea de Nestlé no tenga que ver con el agua ni con el azúcar. Tiene que ver con el chocolate. Cuando muerdes una barra de Kit Kat o bebes un vaso de Nesquik, probablemente no piensas en dónde vino el cacao. La respuesta, en la mayoría de los casos, es África Occidental. Costa de Marfil y Ghana producen el 60% del cacao mundial, y en las plantaciones de esos países trabajan niños. No estamos hablando de adolescentes que ayudan en la granja familiar después de la escuela. Estamos hablando de niños de 8, 10, 12 años que trabajan jornadas de 10 horas bajo el sol abrasador, cortando vainas de cacao con machetes afilados, aplicando pesticidas tóxicos sin protección, cargando sacos que pesan más que ellos. Muchos de estos niños no van a la escuela. Muchos no saben leer ni escribir. Muchos nunca han probado el chocolate que producen. Y muchos de ellos no eligieron estar ahí. El tráfico de niños para trabajo en plantaciones de cacao es una industria en sí misma. Traficantes reclutan niños en países vecinos como Burkina Faso y Mali, prometiendo a sus familias que los menores recibirán educación y un salario. En cambio, son vendidos a propietarios de plantaciones que los explotan sin pagarles, a veces durante años, sin posibilidad de escapar o comunicarse con sus familias. Esto no es un secreto. Es un escándalo documentado desde hace más de 2 décadas. En 2001, después de que investigaciones periodísticas expusieran el problema, las principales empresas chocolateras del mundo, incluyendo Nestlé, firmaron el protocolo Harkin-Engel. Se comprometieron a eliminar las peores formas de trabajo infantil de sus cadenas de suministro para 2005. Cuando llegó 2005 y nada había cambiado, extendieron el plazo a 2008. Luego a 2010, luego a 2015, luego a 2020. Cada plazo incumplido venía acompañado de comunicados de prensa donde Nestlé expresaba su profundo compromiso con los derechos de los niños. Y cada investigación independiente revelaba que el trabajo infantil no solo continuaba, sino que en algunos casos había aumentado. En 2021, 20 años después de las primeras promesas, un estudio de la Universidad de Chicago, financiado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, encontró que aproximadamente 1.600.000 niños trabajaban en plantaciones de cacao en Costa de Marfil y Ghana. De ellos, más de 1.500.000 realizaban trabajos peligrosos. Las cifras eran apenas diferentes a las de 2000, cuando comenzó todo el escándalo. Nestlé, Hershey, Mars y las demás empresas chocolateras habían tenido 2 décadas para solucionar el problema. Tenían recursos prácticamente ilimitados, tenían el conocimiento, tenían la capacidad logística de rastrear cada grano de cacao desde la plantación hasta la fábrica. Y habían elegido conscientemente no hacerlo. Un grupo de explotados de plantaciones de cacao, ahora adultos, demandó a Nestlé y Cargill en Estados Unidos bajo una ley que permite a víctimas de abusos de derechos humanos buscar justicia en tribunales americanos. Argumentaban que las empresas habían sido cómplices de su esclavización infantil porque conocían las condiciones en sus cadenas de suministro y se beneficiaban de ellas. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que en 2021 falló a favor de las corporaciones. No porque los abusos no hubieran ocurrido, sino por una tecnicidad legal. Los demandantes no habían probado que las decisiones relevantes se hubieran tomado en territorio estadounidense. Las empresas podían seguir comprando cacao producido por niños esclavizados, siempre y cuando las órdenes se dieran desde Suiza o algún otro país fuera de la jurisdicción americana.
Nestlé celebró la decisión como una victoria para el Estado de Derecho. Para los niños en las plantaciones de Costa de Marfil, nada cambió. El patrón es siempre el mismo. Nestlé opera en un territorio gris, donde sus acciones causan daño masivo, pero difícilmente constituyen crímenes, según las leyes diseñadas por los mismos gobiernos que la corporación ha capturado con décadas de lobby. Extraen agua hasta secar acuíferos, pero tienen permisos legales obtenidos de funcionarios corruptos o ignorantes. Venden productos que enferman a millones, pero cumplen con regulaciones escritas por la industria alimentaria. Se benefician del trabajo esclavo infantil, pero mantienen suficiente distancia legal para negar responsabilidad directa. Es un sistema perfecto de impunidad. Un monstruo que ha aprendido a devorar sin dejar huellas. Pero hay un aspecto de las operaciones de Nestlé que pocas veces se discute, quizás porque es demasiado grande para comprender: el plástico. Nestlé produce aproximadamente 1.600.000 toneladas de envases plásticos cada año. Eso equivale al peso de 400.000 elefantes, o al de 30.000 aviones comerciales. Es más plástico del que muchos países enteros consumen. La mayor parte de ese plástico no se recicla. Las tasas reales de reciclaje de plástico a nivel mundial rondan el 9%. El resto termina en vertederos, incineradores, ríos, océanos. Se fragmenta en microplásticos que ya se han encontrado en la lluvia, en la nieve del Ártico, en la sangre humana, en la placenta de mujeres embarazadas. Nestlé sabe esto. Sus propios estudios internos, filtrados a periodistas en 2018, mostraban que la empresa era plenamente consciente de que sus promesas de envases reciclables eran, en gran medida, teatro corporativo. El reciclaje requiere infraestructura que no existe en la mayoría de países donde Nestlé vende sus productos. Y construir esa infraestructura costaría dinero que la corporación prefiere repartir como dividendos. En Filipinas e Indonesia, donde Nestlé vende miles de millones de sachets pequeños de café, champú y otros productos, esos empaques de plástico se han convertido en una crisis ambiental. Los sachets son demasiado pequeños para reciclar y demasiado numerosos para ignorar. Se acumulan en ríos y canales de drenaje, causando inundaciones durante la temporada de lluvias. Se queman en hogares pobres que no tienen otra forma de deshacerse de ellos, liberando gases tóxicos que causan enfermedades respiratorias. Organizaciones de limpieza de playas realizan auditorías anuales de los desechos que encuentran. Año tras año, Nestlé aparece entre las empresas más contaminantes del planeta. En 2020 fue nombrada la tercera mayor contaminadora plástica del mundo, solo detrás de Coca-Cola y PepsiCo. La respuesta de Nestlé a estas acusaciones es siempre la misma. Anuncian compromisos vagos para reducir el plástico virgen. Prometen invertir en tecnologías de reciclaje que todavía no existen a escala. Culpan a los consumidores por no reciclar correctamente. Es el mismo libreto que usaron con los bebés que murieron por su fórmula infantil, con las comunidades que se quedaron sin agua, con los niños esclavizados en plantaciones de cacao. Niegan, minimizan, desvían culpa, esperan que el escándalo pase, continúan operando exactamente igual. Y aquí llegamos al núcleo más frío de esta historia. Nestlé no es una empresa particularmente malvada en un mundo de empresas buenas. Es simplemente la más grande y la más visible de un sistema diseñado para extraer valor de la vida humana y del planeta, sin importar las consecuencias. Su modelo de negocio no es producir alimentos nutritivos o agua limpia. Es convertir necesidades básicas en productos de marca, maximizar el consumo a través de la adicción y la manipulación, externalizar los costos hacia comunidades pobres y ecosistemas frágiles, y capturar gobiernos para que las regulaciones nunca amenacen sus ganancias. Es capitalismo puro, sin el barniz de responsabilidad social que otras corporaciones al menos fingen mantener, y funciona. Año tras año, los accionistas de Nestlé reciben dividendos generosos. Los ejecutivos cobran bonos multimillonarios. La maquinaria sigue funcionando, alimentada por agua robada, azúcar adictiva, trabajo infantil y océanos de plástico. El pico del mal no es un momento, es un estado permanente.
Hay un arte oscuro que las corporaciones han perfeccionado durante el último siglo. El arte de parecer buenas mientras hacen el mal. Nestlé no inventó este arte, pero lo ha elevado a una forma casi religiosa de hipocresía institucional. Cada escándalo, cada demanda, cada boicot, cada investigación periodística que debería haber destruido a la empresa, ha sido absorbido, procesado y convertido en una oportunidad de reinvención cosmética. El primer gran lavado de imagen ocurrió después del escándalo del Baby Killer en los años 70 y 80. Cuando el boicot internacional amenazaba con dañar permanentemente la marca, Nestlé no cambió fundamentalmente sus prácticas, cambió su lenguaje. Contrató a expertos en comunicación corporativa, creó departamentos de responsabilidad social, publicó códigos de conducta que sonaban maravillosos en papel y eran ignorados sistemáticamente en la práctica. El Nestlé Infant Formula Audit Commission, conocido como NIFAC, fue establecido en 1982 como un organismo supuestamente independiente para verificar que la empresa cumpliera con el código de la Organización Mundial de la Salud. El presidente de esta comisión fue Edmund Muskie, ex senador estadounidense y ex secretario de Estado. Parecía impresionante, parecía serio. Parecía que Nestlé finalmente estaba tomando responsabilidad. Pero NIFAC era financiado enteramente por Nestlé. Sus investigaciones dependían de información proporcionada por Nestlé. Sus conclusiones, sorprendentemente, siempre encontraban que Nestlé estaba haciendo un trabajo admirable. Cuando organizaciones independientes documentaban violaciones flagrantes del código de la OMS, NIFAC las minimizaba o las atribuía a malentendidos culturales. Era un teatro de accountability, diseñado no para cambiar comportamientos, sino para neutralizar críticas. Este modelo, crear organismos de supervisión que en realidad son extensiones del Departamento de Relaciones Públicas, se convirtió en el estándar de la industria. Nestlé fue pionera en lo que hoy llamamos greenwashing y social washing. El uso del lenguaje progresista y estructuras aparentemente éticas para encubrir prácticas depredadoras. Tomemos el caso del cacao y el trabajo infantil. Después de que el protocolo Harkin-Engel fracasara espectacularmente en eliminar la explotación de niños, Nestlé lanzó una serie de iniciativas con nombres inspiradores. El Nestlé Cocoa Plan, anunciado en 2009, prometía mejorar las vidas de los agricultores de cacao y erradicar el trabajo infantil. La empresa publicaba informes anuales llenos de fotografías de niños sonrientes en escuelas, de agricultores orgullosos con sus certificaciones, de ejecutivos suizos visitando plantaciones modelo. Lo que los informes no mencionaban era que estas plantaciones modelo representaban una fracción minúscula de la cadena de suministro de Nestlé. La inmensa mayoría del cacao seguía viniendo de granjas donde las condiciones no habían cambiado desde el inicio del escándalo, pero las imágenes bonitas y los números cuidadosamente seleccionados cumplían su función. Daban a los consumidores la ilusión de que alguien estaba haciendo algo. En 2019, Nestlé anunció con bombos y platillos que había logrado rastrear el origen del 49% de su cacao. Eso sonaba impresionante hasta que uno hacía la cuenta. Después de casi 2 décadas de esfuerzos y miles de millones en ganancias, la empresa todavía no sabía de dónde venía más de la mitad del cacao que compraba. Y del 49% que sí rastreaba, no podía garantizar que estuviera libre de trabajo infantil. La transparencia selectiva es otra herramienta favorita de la corporación. Nestlé publica montañas de datos sobre su huella de carbono, su uso de agua, sus programas comunitarios. Estos datos son técnicamente precisos, pero estratégicamente incompletos. Muestran progreso en áreas cuidadosamente elegidas, mientras ocultan estancamiento o retroceso en otras. Por ejemplo, la empresa celebra reducciones en emisiones de carbono en sus fábricas europeas, mientras expande operaciones masivas en países con regulaciones ambientales laxas. Presume de usar menos agua en sus plantas, mientras sigue extrayendo de acuíferos en comunidades que no tienen voz para protestar. Anuncia inversiones en reciclaje, mientras aumenta su producción total de plástico virgen. Los premios y certificaciones son otro elemento crucial del lavado de imagen.
Nestlé colecciona reconocimientos de organizaciones con nombres impresionantes: Pacto Mundial de Naciones Unidas, Science Based Targets Initiative, Alliance for Water Stewardship. Estos sellos de aprobación aparecen en informes corporativos y comunicados de prensa, sugiriendo que expertos independientes han verificado las credenciales éticas de la empresa. Lo que rara vez se menciona es que muchas de estas organizaciones son financiadas parcialmente por las mismas corporaciones que certifican. Sus estándares son diseñados en colaboración con la industria. Sus procesos de verificación dependen de información autorreportada. Son clubes donde las empresas se otorgan premios mutuamente mientras mantienen la ficción de supervisión externa. El rebranding más ambicioso de Nestlé en las últimas décadas fue su intento de reposicionarse como una empresa de salud y bienestar. En 2011, la corporación creó Nestlé Health Science, una división dedicada a lo que llamaban nutrición médica. Compraron empresas farmacéuticas y de suplementos. Invirtieron en investigación sobre el microbioma intestinal y la nutrición personalizada. Anunciaron una nueva misión: mejorar la calidad de vida a través de la ciencia de la nutrición. Era un giro audaz para una empresa que seguía vendiendo cantidades industriales de azúcar procesada. Pero esa era precisamente la idea: crear una división respetable que legitimara a toda la corporación. Si Nestlé financiaba investigación médica de vanguardia, seguramente no podía ser la misma empresa que enganchaba a niños con cereales hipercalóricos. La división de bebidas de agua experimentó su propia transformación. Después de años de críticas por extraer agua de comunidades vulnerables, Nestlé comenzó a vender partes de su negocio de agua embotellada en Norteamérica. En 2021, vendieron sus marcas regionales estadounidenses, incluyendo Poland Spring, Deer Park y Ozarka, a One Rock Capital Partners por $4.003 millones. La empresa presentó la venta como un cambio estratégico hacia marcas premium internacionales como Perrier y San Pellegrino. Pero había otra motivación, menos publicitada: deshacerse de los activos más tóxicos para su imagen. Las operaciones en California, Michigan y otros estados habían generado años de controversia. Venderlas permitía a Nestlé distanciarse de los escándalos mientras conservaba el negocio de agua más lucrativo a nivel global. Por supuesto, los problemas no desaparecieron con la venta. Las mismas plantas siguieron operando. Los mismos acuíferos siguieron siendo explotados. Solo cambió el nombre en la puerta. Pero para Nestlé, eso era suficiente. El escándalo del agua ya no era su escándalo. Era el problema de otra empresa. Esta estrategia de deshacerse de divisiones problemáticas mientras se conservan las ganancias tiene una larga historia en el mundo corporativo. Nestlé la ha empleado repetidamente. Cuando un producto o una operación se vuelve demasiado tóxica para la marca matriz, se vende o se escinde en una entidad separada. Los pasivos legales, los daños reputacionales, los costos de remediación ambiental quedan con la nueva empresa. Nestlé se queda con décadas de beneficios acumulados y una imagen limpia. Mientras tanto, la estructura corporativa de Nestlé se ha vuelto tan compleja que asignar responsabilidad por cualquier problema específico es casi imposible. La empresa opera a través de cientos de subsidiarias en docenas de países, cada una con su propia estructura legal y sus propias capas de intermediarios. Cuando algo sale mal, siempre hay una subsidiaria distante que puede cargar con la culpa, mientras la casa matriz en Vevey mantiene las manos limpias. Los tribunales han sido históricamente incapaces de penetrar esta maraña corporativa. Los casos contra Nestlé suelen extenderse durante años o décadas, pasando por múltiples jurisdicciones, enfrentándose a ejércitos de abogados con recursos ilimitados. Las víctimas, ya sean comunidades sin agua, familias de bebés muertos o explotados de plantaciones, rara vez tienen los medios para sostener batallas legales de tal magnitud. Cuando los casos finalmente se resuelven, suele ser a través de acuerdos extrajudiciales que incluyen cláusulas de confidencialidad. Nestlé paga una suma que representa una fracción minúscula de sus ganancias, no admite responsabilidad y el caso desaparece de los registros públicos. Es un sistema de justicia privatizada donde la corporación básicamente compra su absolución.
En los raros casos donde Nestlé pierde un juicio público, las multas son absorbidas como un costo de hacer negocios. En 2015, la empresa fue multada con $104 millones en Brasil por fijar precios de chocolate. Parece una suma importante hasta que consideras que Nestlé genera más que eso en ganancias cada 2 días. Las multas no son castigos, son licencias para continuar. El lobby político es quizás el arma más poderosa en el arsenal de Nestlé. La corporación gasta decenas de millones de dólares anuales en influir sobre legisladores en Estados Unidos, la Unión Europea y prácticamente todos los países donde opera. Tiene ejércitos de lobistas en Washington, Bruselas, Brasilia y cada capital que importa. Financia campañas políticas, think tanks y organizaciones que promueven regulación favorable a la industria alimentaria. El resultado es un entorno regulatorio diseñado para proteger a las corporaciones, no a los consumidores. Las leyes de etiquetado de alimentos son deliberadamente confusas, permitiendo que productos llenos de azúcar se presenten como opciones saludables. Las regulaciones sobre agua embotellada son más laxas que las que aplican al agua del grifo. Los estándares de trabajo infantil en cadenas de suministro globales son voluntarios y carecen de mecanismos de enforcement. Cuando algún político propone regulaciones más estrictas, la maquinaria del lobby se activa. Se financian estudios que cuestionan la necesidad de nuevas reglas. Se movilizan asociaciones de la industria para advertir sobre pérdida de empleos y daños económicos. Se presiona directamente a legisladores con recordatorios sobre donaciones de campaña pasadas y futuras. Y si todo eso falla, los abogados encuentran formas de litigar cualquier nueva regulación hasta que mueren los tribunales. El sistema político está tan capturado que incluso los escándalos más graves rara vez producen cambios significativos. El caso del agua en Flint, Michigan, donde miles de residentes fueron envenenados por plomo mientras el Estado aprobaba permisos de extracción para Nestlé, no produjo ninguna reforma estructural. Los funcionarios responsables enfrentaron consecuencias mínimas. Nestlé continuó operando. La próxima vez que haya una sequía o una crisis de agua, el patrón se repetirá. Lo verdaderamente aterrador sobre Nestlé en el siglo XXI no son los escándalos individuales, es la normalización de todo lo que representa. La extracción de agua de comunidades pobres ya no genera la indignación que generaba hace 20 años. El trabajo infantil en cadenas de suministro se ha convertido en un problema crónico que todos lamentan, pero nadie resuelve. Los alimentos ultraprocesados que causan obesidad y diabetes son parte aceptada del paisaje alimentario global. Nestlé ha ayudado a construir un mundo donde sus peores prácticas son simplemente la forma normal de hacer negocios. Sus competidores hacen lo mismo. Sus proveedores hacen lo mismo. Los gobiernos que deberían regularlos hacen lo mismo, que han hecho durante décadas. Nada efectivo. El monstruo ya no necesita esconderse, porque ha convencido a todos de que es inofensivo. Y sin embargo, algo está cambiando. Las nuevas generaciones de consumidores muestran menos lealtad a las marcas tradicionales y más escepticismo hacia las corporaciones. Las redes sociales permiten que los escándalos se viralicen antes de que los departamentos de relaciones públicas puedan controlarlos. Movimientos como el boicot a productos israelíes durante el conflicto en Gaza incluyen subsidiarias de Nestlé en sus listas, recordando que el activismo de consumidores sigue siendo una herramienta viable. El cambio climático está forzando conversaciones sobre el agua que las corporaciones preferirían evitar. A medida que sequías e inundaciones se vuelven más frecuentes y severas, la pregunta de quién controla los recursos hídricos se vuelve existencial. Las comunidades que han visto sus acuíferos saqueados están conectando con otras comunidades en otros continentes que enfrentan el mismo destino. Una red global de resistencia, todavía fragmentada pero creciente, está comenzando a articularse. Nestlé observa estas tendencias con la atención de cualquier depredador que ve cambios en su ecosistema. La corporación invierte cada vez más en lo que llama sostenibilidad, aunque sus definiciones de esa palabra serían irreconocibles para cualquier ambientalista serio. Promete alcanzar 0 emisiones netas para 2050,
una fecha suficientemente lejana para que nadie pueda exigir rendición de cuentas ahora. Anuncia iniciativas de agricultura regenerativa que suenan revolucionarias y producen cambios marginales. La estrategia es clara: adoptar el lenguaje del cambio mientras se resiste el cambio real. Parecer responsivo a las preocupaciones sociales mientras se mantiene intacto el modelo de negocio que genera esas preocupaciones. Comprar tiempo hasta que la próxima crisis distraiga a la opinión pública o hasta que las regulaciones temidas sean diluidas por el lobby. En 2024, Nestlé anunció resultados financieros que mostraban desaceleración en varios mercados. Los consumidores, presionados por la inflación, estaban optando por marcas más baratas. Las ventas de agua embotellada enfrentaban competencia de sistemas de filtración doméstica. El café instantáneo perdía terreno frente a alternativas artesanales. Por primera vez en años, analistas de Wall Street cuestionaban si el modelo de Nestlé seguía siendo viable a largo plazo. La respuesta de la corporación fue predecible: recortar costos, subir precios, intensificar el marketing. No hubo ninguna reflexión sobre si quizás el modelo mismo necesitaba cambiar. Para una empresa con 150 años de historia, construida sobre extraer valor de donde pudiera, la idea de hacer las cosas diferente es literalmente impensable. Los ejecutivos actuales de Nestlé no son villanos de película. Son gestores profesionales con títulos de escuelas de negocios prestigiosas, educados para maximizar el valor del accionista por encima de cualquier otra consideración. No piensan en los niños esclavizados en plantaciones de cacao, porque esos niños son estadísticas en hojas de cálculo, no seres humanos con rostros. No piensan en las comunidades sin agua, porque esas comunidades no aparecen en las reuniones de junta directiva. No piensan en la obesidad infantil, porque la responsabilidad personal de los consumidores es una coartada perfecta. Este es el verdadero horror de Nestlé y de las corporaciones como ella. Han creado sistemas donde nadie necesita ser personalmente malvado para que el mal ocurra a escala industrial. Las decisiones se toman en comités donde todos pueden difuminar su responsabilidad. Las consecuencias se externalizan hacia comunidades que carecen de voz y hacia un futuro que nadie presente necesitará enfrentar. La maldad se ha institucionalizado y burocratizado hasta volverse invisible para quienes la perpetúan. Nestlé sobrevivirá a este documental como ha sobrevivido a décadas de investigaciones, boicots y juicios. Mañana, sus fábricas seguirán produciendo, sus camiones seguirán distribuyendo, sus anuncios seguirán prometiendo felicidad en cada bocado. La maquinaria del saqueo no se detiene porque alguien cuente la verdad sobre ella. Pero quizás, solo quizás, algunos de ustedes que han llegado hasta aquí mirarán diferente la próxima vez que caminen por el supermercado. Quizás leerán las etiquetas con más cuidado. Quizás buscarán alternativas. Quizás hablarán con otros sobre lo que han aprendido. Y quizás, acumulativamente, esas pequeñas decisiones comenzarán a erosionar el poder de un sistema que depende de nuestra ignorancia y nuestra indiferencia para seguir funcionando. El cambio, si viene, no vendrá de los tribunales ni de los parlamentos. Vendrá de millones de personas que decidan que hay límites a lo que están dispuestas a tolerar. Que algunas cosas, como el agua, como la infancia, como la verdad, no deberían estar a la venta. Que el mundo que hemos heredado no tiene que ser el mundo que dejemos a quienes vienen después. Nestlé apuesta a que eso nunca sucederá. Apuesta a que siempre habrá suficientes consumidores distraídos, suficientes políticos corruptos, suficientes reguladores capturados para mantener la maquinaria funcionando. Hasta ahora, esa apuesta les ha funcionado perfectamente. La pregunta es si seguiremos dejándoles ganar. Vuelve a mirar ese vaso de agua. Sigue ahí, transparente, aparentemente inocente. Pero ahora sabes lo que hay detrás. Sabes de los pozos secos en Pakistán, de los niños con arsénico en la sangre, de las madres que enterraron bebés porque creyeron en una mentira vestida de ciencia. Sabes de los campos de cacao donde niños que nunca probarán chocolate trabajan como esclavos para que tú puedas comprar una barra de Kit Kat. Sabes de los océanos ahogados en plástico, de los científicos comprados, de los políticos arrodillados,
Ese vaso de agua ya no es solo agua, es una pregunta. Durante 150 años, Nestlé ha operado bajo una premisa simple: tu ignorancia es su ganancia. Cada vez que no leíste una etiqueta, cada vez que no preguntaste de dónde venía tu comida, cada vez que asumiste que alguien más se encargaba de vigilar, la maquinaria siguió funcionando. Tu confianza fue su mejor producto. Pero la confianza se puede retirar. El consumo se puede cuestionar. Las alternativas existen, aunque sean más difíciles de encontrar. Y la verdad, una vez conocida, no se puede desconocer. Nestlé sobrevivirá a este documental, pero tú ya no eres el mismo espectador que empezó a verlo hace una hora. Ahora llevas una responsabilidad que no pediste, la responsabilidad de saber. ¿Qué hagas con ese conocimiento es tu decisión? Pero recuerda, cada compra es un voto, cada silencio es un permiso. Y cada gota de agua tiene un precio que alguien, en algún lugar, está pagando por ti. Esto ha sido Relatos Supremos. La verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria.